Bueno, pues este es nuestro lugar favorito para hacer preguntas en su tinta, donde cada semana los invitamos a que disfruten de la comida, de la atención, de todo lo necesario para que se la pasen muy bien, en familia, en cuates, en grupos, como quieran. Aquí este es nuestro lugar favorito para hacer preguntas en su tinta. Y hoy pues vamos a hablar ya, mi querido Rodrigo Soto Morales, yo les llamo los tres chiflados porque no sabemos cómo amanezcan y pues son una amenaza en el mundo. Ahí está uno de los tres chiflados, desde luego es Putin, uno de los tres chiflados es desde luego Trump y el otro es este señor o joven de Corea del Norte. Y entre estos tres pueden acabar con el mundo y hacer lo que se les pegue la gana, y eso también es un peligro, ¿no? Sí, estamos... Es otro tipo de terrorismo político, no sé cómo llamarlo. Es muy interesante. El caso que a mí más me preocupa es Corea, sin ninguna duda. Kim Jong y Pyongyang, con todo el régimen que tienen, no olvidemos que es uno de los pocos sobrevivientes de ese comunismo de Estado que todavía opera junto con el de Cuba, que ya no opera o no tiene nada que ver cómo opera el partido en China, que China se ha abierto a los mercados, se ha abierto al liberalismo comercial, pero en el caso de Corea no es así. Y Corea Corea del Norte se ha visto en la necesidad de tomar, vamos a decir así, esos arrebatos, porque obviamente ni China ni Rusia, por sus intereses comerciales, le han dado el paternalismo que le solían dar en tiempos de la Guerra Fría. Entonces, hay una idea que el caudillo que quedó al frente de Corea del Norte después de la Guerra de Corea, que fue, vamos a decir, aprobado y confirmado por en aquel entonces la Unión Soviética, ha guiado todo el actuar de Corea del Norte, que es la autosustentabilidad. Que ellos sean capaces de generar todo lo que necesitan para vivir sin necesidad de dependencias externas, lo cual se cayó en los años 80, a mediados de los 80, porque tuvieron una sequía brutal y también, curiosamente, después vino un rebote de inundaciones brutales donde necesariamente se tuvieron que abrir a la ayuda humanitaria, no solo de Rusia y de China, sino que los mismos Estados Unidos y sus vecinos de Corea del Sur los asistieron con alimentos, medicamentos. Sí, de Corea del Norte teníamos 30 años, no sabemos ni que existían. Exacto. Mientras tanto, da que pensar de dónde se hicieron del material y la tecnología bélica, porque no dejaron de tener embajadas con aquellos países como Irán, con aquellos países como Rusia mismo, que si bien ya no era comunista, pues tenían la tecnología nuclear, en este caso por el tema de los misiles, para ir desarrollando a base de pruebas, porque no es tan fácil fabricar ese tipo de armamento. No, es una carrera mucho dinero científica y mucho dinero. Y cuando eres un país que, aunque produce productos básicos o también minerales y acero, porque hasta eso Corea del Norte puede producir, y territorialmente es un poco más grande que Corea del Sur, pues tuvo que haber de alguna manera intercambios interesantes, ¿no? Incluso Corea del Norte todavía tiene participaciones en minas y en campos de adiestramiento en Siberia, que es un territorio ruso. Entonces, vamos a decir, la sucesión de Kim Il-sung, que es el caudillo del que hablo, y ahora con Kim Jong, pues se da ante el vacío de liderazgo en la región y ante el cambio de dirección en las relaciones que traía Rusia con, ¿cómo se dice?, con Occidente, pues un arrebato de esta persona que, como suele pasar en los países de gobierno comunista, caen en el caudillismo, ¿no?, con mucha facilidad. ¿Qué es lo que me preocupa? Que la zona es tremendamente volátil. Ya lo dijo el secretario de Defensa estadounidense hace 3 días, una guerra con Corea del Norte podría ser catastrófica, porque necesariamente, por cómo está el entramado, tendrían que intervenir por cuestiones de seguridad propia Corea del Sur, Japón, China y Rusia. Y pues estos 4 países pues al menos tienen la tecnología y el equipo como para hacer bastante daño en la región. Y Corea del Sur mismo. Ajá, y cuando hablamos de daño, estamos hablando de miles de gente que muere sin deberla ni temerla, sin saber por qué va a morir. Y eso es lo que preocupa, ¿no? Y cuando llega un líder como Trump, con unas características, como las estamos viendo, inconsistentes, protagonistas, vamos a decir, centradas sobre sí mismos y los propios intereses, pues el equilibrio se va poniendo en juego, ¿no? Sí, porque sí son 3 personajes, digamos,
a lo mejor Putin es el menos chiflado de los tres y tiene más experiencia, es más diplomático. Tremendamente astuto. Tiene otro manejo, pero es un personaje que lo mismo te da una palmada y por el otro lado te está... O sea, no sabemos si apoya o no apoya a Corea del Norte, no sabemos si apoya o no apoya a Siria, no sabemos si tiene que ver inclusive hasta con el Estado Islámico. O sea, es como muy vaga ahorita la postura rusa en general, ¿no? Y las otras dos posturas, la de Trump y la de Corea del Norte, también son igual de radicales, ¿no? Entonces, ese radicalismo, pues, prueba un misil nuclear. Sí, yo creo y que... además, haz que todo el mundo lo vea, Sí. ¿no? Para que esto no está escondido, ¿no? Eso es propaganda. Sí, no, claro. no olvidemos que la propaganda siempre ha sido Pero una tiene un herramienta costo, fundamental. o sea, no es fácil hacer una bombita de estas No. y mandarla a volar, ¿no? Sí, lo que a mí me tranquiliza de momento es que Estados Unidos ha bajado el tono y ha apostado por la negociación con los socios de la zona, con China, también con Rusia. No olvidemos que Trump, tanto en campaña como recién campaña, ha mostrado una disposición a hacer acuerdos serios con Putin. Se han echado de alguna manera flores unos a otros y ahora eso le está costando a Trump la investigación sobre el tema de la intervención rusa en las elecciones, que es un tema que los demócratas no han desaprovechado internamente y que están usando y creciendo lo más posible para poder debilitar al presidente Trump. Y aunque se antoja muy difícil, no es descartable que podamos ver un intento de impeachment contra el presidente. Por lo menos está, ¿no? Exactamente. Es Entonces, un clavito en eso el zapato. lleva a Trump a tentar más las aguas y a retenerse de hacer arrebatos como los hace en otros temas. Incluso me aventuro a decir que esto de París es precisamente para distraer la atención de la tensión que se había hecho sobre la península de Corea, poner en la palestra otro argumento mientras fluyen otro tipo de negociaciones en ese lado del mundo. Sí, porque son demasiadas afrentas y son demasiados frentes, ¿no? O sea, hoy está atacando el cambio climático, ayer fue el tema del Tratado de Libre Comercio, o sea, son demasiados frentes al mismo tiempo y a reserva de que pueda o no pueda Trump, sí forma parte de todo este entramado que yo creo que los mismos países dicen, los países occidentales dicen, bueno, ¿y a qué le estamos jugando? No sé qué estamos jugando, ¿no? Correcto. Y también Corea del Norte aprovechó la crisis política que vivió Corea del Sur para infundir miedo. Eso es parte de su estrategia de propaganda. Y además mandando un mensaje, nosotros no somos corruptos, ustedes sí lo son, etcétera, ¿no? Bueno, cuando eres totalitarista, Sí, pues sí. digamos que la corrupción como la entendemos en Occidente es difícil que se dé, es un caudillismo cuasi monárquico Y despótico. si hay alguien como el primo, sobrino, hermano, no sé qué era que medio corrupto, pues te mato y se acabó el asunto, ¿no? Exactamente, y juegas con esa moneda a tu conveniencia. Corea del Norte aprovecha la debilidad política interna de Corea del Sur para volverse a plantar y decir, yo puedo destruirte si hace falta. No olvidemos que la guerra de Corea, cuando interviene Estados Unidos, Corea del Norte hizo replegar casi hasta después de Seúl a todo el ejército de Corea del Sur, y Corea del Sur vive con ese prurito de decir, mi enemigo principal número uno es mi hermano, que es el Corea del Norte, ¿no? Y aunque las familias quedaron divididas, la tensión sigue. El tema del espionaje en los pueblos entre las dos naciones, es constante. No es raro que en las ondas de radio de Sudcorea o de Corea del Sur se escuchen mensajes encriptados que se mandan a los espías en territorio surcoreano por parte del gobierno norcoreano, y entonces ahí es una guerra psicológica entre los dos países muy fuertes. Afortunadamente Corea del Sur salió adelante con el tema de las elecciones. El presidente Moon tomó posesión hace 3 semanas, lo está haciendo bien. Ha dicho que quiere apostar por un diálogo con Corea del Norte, mandando una señal amigable. Sí, porque no dejan de ser el mismo país, ¿no? Pero el que no se va a estar tranquilo aún con eso es Japón, porque el primer misilazo que cayó a 60 kilómetros de sus costas pues puso a Japón en estado de alerta. Y Japón, aunque es socio comercial también de Corea del Sur, no olvidemos que invadió Corea del Sur hasta antes de la guerra de Corea. Y entonces, aunque hay una muy buena relación de negocios y ahora hay una paz, Sí, sigue teniendo pero así como sus nosotros issues con todavía Corea, ¿no? tenemos un rencor por ciertas cosas que ha pasado con Estados Unidos hace 150 años,
pues yo creo que muchos de estos países todavía tienen rencor de lo que pasó hace 70 años, ¿no? Y son ingredientes que abonan a la inestabilidad de la zona, ¿no? Sin mencionar a los chinos, que también con Japón, porque históricamente Japón cuando invadió a China, pues también hizo barbaridad y media en territorio chino. Entonces, la mentalidad oriental, recordemos que el honor no solo es del momento, sino que el honor se transmite de generación en generación y que uno no puede deshonrar a sus antepasados. Y entonces, cuando tú vas concatenando todas esas deudas de honor, pues hay gente, por más nueva y más occidentalizada que esté, pues que tiene resentimiento. Y Japón, no lo olvidemos, fue obligado después de la Segunda Guerra Mundial a una nueva constitución, a no armarse, a estarse tranquilo, pero ahora, a raíz de hace 2 años, pues ya probó que tiene que fabricar armamento propio, porque antes todo lo compraba, ya probó que puede mandar tropas por su seguridad más allá de las fronteras japonesas. Entonces, se está moviendo el mundo a una situación que teníamos parecida antes de la Segunda Guerra Mundial en esos patrones. Y con los mismos protagonistas. Es curioso, Alemania vuelve a decir esta semana, ya no contemos como antes con nuestros aliados, ¿quién eran? Inglaterra, que se sale por el Brexit, y Estados Unidos, que curiosamente eran los enemigos principales antes en la Segunda Guerra Mundial. Sí, por eso, entre comillas, la importancia de las elecciones en Francia, de las elecciones en todos lados. Y yo creo que también, en todo este juego, no sé qué parte o en qué parte pudiéramos ubicar a México. Obviamente estamos muy lejos de Corea, muy lejos de Kabul, muy lejos de París, pero estamos muy cerca de Trump, ¿no? Sí, México en ese sentido me parece, y en eso quiero reconocer a la Cancillería mexicana, sobre todo a los diplomáticos de carrera de nuestro país, ha sido muy claro, partidario de la doctrina Estrada, del principio de no intervención, de respetar la soberanía de los pueblos y de apostar, y en eso creo que nuestros funcionarios de Relaciones Exteriores han hecho bien su trabajo. Cuando estuvimos en el Consejo Permanente de Naciones Unidas, en la labor que se hace en los foros internacionales, México busca el diálogo siempre, ¿no? Por ejemplo, tenemos embajada o representación diplomática más propiamente ya de Palestina en nuestro país, y eso pues no agrada a Israel, eso no agrada del todo a Estados Unidos, aunque ahora ya está matizando también su postura. Cuando fue la guerra de Irak, México decidió, no obstante que el presidente Fox y el presidente Bush eran buenos amigos también en lo personal, no intervenir. Y hubo ahí una tensión, porque México en ese sentido en su política exterior sí ha sido muy consistente. Pero una crisis mundial nos pegaría. Nos va a llevar, porque ya los efectos son globales hoy en día, efectivamente, y habrá claramente en el caso de Norcorea, pues cuando tuvimos detenido ese buque norcoreano que entró sin permiso a aguas nacionales y lo tuvimos detenido, Corea dijo que nos iba a declarar la guerra, o sea, ya hay una, vamos a decir, posición hostil, ¿no? De no amigo de Norcorea hacia México, en el caso de Corea. En el caso de China, todo lo contrario, cuando empezó el efecto Trump, lo que hicimos los empresarios mexicanos fue voltear a otros mercados y se está capitalizando Alemania, se está capitalizando China y se piensa que por ahí tiene que ir ahora el libre comercio, ¿no? Y no se descarta. Y con Corea del Sur, antes de ser depuesta, hace 1 año y medio que vino la presidenta, pues lo primero que se dijo en la recepción oficial en Los Pinos fue: nos interesa un tratado de libre comercio con México. Tenemos mucha gente coreana ya en el país, tenemos grandes empresas coreanas que trabajan desde hace muchos años en el país. Entonces, efectivamente, un problema en la región nos terminará afectando económicamente primero y después políticamente. Sí, México debe ser uno de los principales consumidores, por decirte algo, de Samsung, ¿no? No, y de otras marcas de armadoras de coches, no solo de electrónica, y pues de alguna manera siempre ha habido colonias coreanas en las 3 ciudades más importantes del país. Tú vas ahora a Monterrey y es habitual encontrar comercios cuyo señalamiento están en coreano. El pueblo donde se asienta la armadora principal que está invirtiendo en Nuevo León se llama Pesquería, pero ahora todo el mundo le llama Pescorea, pues porque todos los lugares para comer y el aeropuerto de Monterrey, pues ves todos los días un montón de gente de ese país, ¿no? Bueno, pues así está el mundo, mi querido Rodrigo Soto Morales. Leonardo, a ver qué tal. Un gusto. ¿Qué otro loco nos encontramos por ahí?